Muy buenas, me llamo Eder Michel Vargas Yanque y me encuentro en la carrera de Contabilidad y Finanzas. Muy buenas con todos, mi nombre es Mark Jordan Sosa Barzola, soy de la carrera de Ingeniería y Sistemas Computacionales. Hola, soy Felipe Valentino Guamán Díaz y soy de la carrera de Derecho. Nuestra obra elegida es Lituma en los Andes y el autor es Mario Vargas Llosa, que fue publicada en el año 1993. Está ambientada en un contexto de violencia política debido a la insurgencia de Sendero Luminoso. El propósito de nuestro video es hacer un breve resumen de esta obra elegida, ¿verdad? Y ofrecer una visión clara y concisa a lo que vendría a ser esta obra, sin extendernos demasiado. Lituma en los Andes es una novela. Se inscribe dentro del realismo con tintes de intriga y suspenso. Aborda la violencia política y social del Perú, que se dieron a finales del siglo XX, mezclando un mundo racional con la mitología y las tradiciones andinas. La acción se desarrolla en un remoto campamento vial en las desoladas y hostiles alturas de los Andes peruanos. A lo que me refiero es la sierra. El ambiente es de extremo aislamiento y miedo, en un pueblo de intensa violencia terrorista. La época de Sendero Luminoso. Aunque los hechos se centran en un pueblo ficticio llamado Nacos. Bueno, Lituma y Tomasito, personajes principales que se nos da desde las primeras hojas, la verdad. De hecho, la primera hoja se nos habla un poco de ellos dos, del diálogo entre ellos dos. También se nos habla un poco del suspenso, de cómo es, ¿no? Tomasito Carreño es un poco más cariñoso, a cambio el Lituma es un poco más frío, lo que vendría a equivaler a un general, ¿no? Lituma se lo puede representar como un general y a Tomasito Carreño como un cabo, como lo que vendría a ser un rango inferior a lo que vendría a ser Lituma. Bueno, y se nos nota un poco nostálgicos por conocer qué pasó, ¿no? Por esta investigación. Este libro es un libro bastante conocido y está basado en el suspenso y detalla de cierta manera la investigación de la trama. Esta trama inicia con una serie de extrañas desapariciones en los campamentos de la carretera. Primero, la de un capataz llamado Mendiburo, luego de la de un mudo, Dionisio y su esposa, y finalmente la de un joven Pedrito. El cabo Lituma y Tomasito son los únicos agentes de la autoridad presente que deben investigar estos crímenes. Sin embargo, la investigación se topa constantemente con la indiferencia, la hostilidad y el silencio de los habitantes andinos. En lugar de encontrar pistas lógicas, Lituma y Tomasito solo escuchan rumores aterradores. La gente de la sierra atribuye las muertes a pistacos, que son demonios de la mitología andina, que matan para extraer grasa humana, o a sacrificios rituales. Los pocos hechos concretos en sí, como los huesos hallados, solo profundizan el misterio, forzando a Lituma a enfrentarse a una realidad donde la barbarie y el mito parecen ser más fuertes que la razón. Bueno, Lituma de los Andes, ganador del Premio Planeta. El libro es una novela con una estructura clásica, pero con clásica no me refiero a que el libro sea fácil de entender. De hecho, leer el libro es todo un desafío. Sino que con clásico me refiero a que tiene un nudo, un interrogante que se expande a través de todo el texto. Entonces, también leyendo este texto nos damos cuenta de que está basado en un tiempo real, ¿no? Porque nos habla también de lo que vendría a ser la época del terrorismo que se vivió en el Perú en los años 80 y a principios de los 90. Entonces, está basado en un tiempo real, específicamente hablando del terrorismo de Sendero Luminoso. Entonces, también hay que darnos cuenta que el Lituma de los Andes tiene un narrador, es decir, tiene un narrador múltiple. Entonces podríamos conocer o llegar a conocer a detalle a cada personaje a través de la manera en cómo dan sus opiniones, ¿no? A través de todo el texto, cómo interactúan a través de todo el texto. Hay que recordar que Mario Vargas Llosa tiene una manera cruda y directa al momento de hacer la escritura de Lituma de los Andes, porque no tiene ningún pelo en la lengua, porque nos habla de una manera directa. Un ejemplo de ello vendría a ser cuando Lituma idealiza a una mujer, ¿no? Se podría decir que le hace el comentario de que quisiera verla calatita. Entonces nos damos cuenta de que no existe ningún tipo de filtro al momento de decir para ese tipo de palabras. A continuación hablaré sobre los temas y problemas filosóficos. Los temas de la obra son profundamente críticos. Como tema principal tenemos la dualidad de la violencia. La novela aborda la violencia desde dos fuentes: el desorden político del terrorismo de Sendero Luminoso y el desorden ancestral de los ritos de sacrificios andinos. Esto nos lleva a los problemas humanos y filosóficos centrales. Como segundo punto tenemos la barbarie versus la civilización. Vargas Llosa cuestiona si la
si la crueldad es un fenómeno social remediable o una pulsión atrábica e hiriente. Al final, la ley racional fracasa y el mito se convierte en el único marco válido para interpretar el horror. Como tercer punto tenemos la soledad y la incomunicación. Lituma y su compañero Tomasino están en una existencia emocional. Su soledad refleja la incomunicación racional entre la costa y la sierra, haciendo de la novela una crítica a la incapacidad del Perú de integrarse a sí mismo. Como cuarto punto tenemos el mensaje central, que es: la obra es pesimista. Sugiere que el intento de interponer el orden moderno y la razón en la realidad andina es una empresa condenada al fracaso. La fuerza del mito, de la tradición y de la violencia ancestral es inquebrantable. Bueno, el sentido de la obra es que nos muestra la visión de dos mundos totalmente diferentes, ¿no? Por un mundo tenemos al cabo Lituma, que representaría el orden, ¿no? Que representaría el orden, las leyes, que representaría eso, ¿no? Y por otro mundo tenemos el mundo de los Andes, donde nos hablan de las mitologías, sobre los mitos, sobre la lógica. Pero hay que recordar que cuando se unen estas dos para resolver estos problemas, para ver todo lo que está pasando, nos damos cuenta que no pueden explicar la realidad. Ahora, conexión con problemas actuales. Yo siento que la obra tiene una división de cultura. ¿Por qué? Porque nos habla de cómo el cabo Lituma ve y comparte, ¿no? Porque está dentro de su pueblo, de estas personas, los llama como que serruchos, más que todos esos apodos, ¿no? Se podría decir. Bueno, ahí nos damos cuenta de una división de cultura y un poco de, se podría llamar un poco de conflictos y un poco de discriminación. Eso podría ser uno de los problemas actuales que también tenemos. Obviamente también lo que vendría a ser un poco de las ideologías, ¿no? Hoy en día tenemos las ideologías, Sendero Luminoso, que representaría el comunismo. Y bueno, eso es algo que de por sí ya hay en la historia. Ahora, ¿qué corriente es? El texto es una corriente que vendría a pertenecer en el realismo, porque nos hablan, ¿no? Sobre la época, una época peruana, que como ya lo dijimos, es una época que realmente sí se vivió. Aunque el texto también nos hablen sobre, por ejemplo, sobre un realismo mágico, no significa que el texto sea o que se considere un realismo mágico, porque el hecho de que como que de alguna u otra manera nos compartan cuáles son, no se refiere a que esto, sino que nos están expresando un poco de lo que vendría a ser la cultura, ¿no? Nos explica un poco de la cultura de la sierra, porque si es que nos llegan a contar, por ejemplo, sobre los pistachos, no es que nos detallen a ciencia cierta de que ese es algo mágico que se tiene que creer, no, sino que nos habla un poquito de su cultura. Ahora, el estilo que tiene Mario Vargas Llosa dentro de esta obra vendría a ser algo claro y directo, la verdad. Es un poco interesante también porque nos habla de alguna u otra manera, ¿no? De cuando, por ejemplo, cuando tuvo Tomasito, nos contó lo que vendría a ser su amor, ¿no? Su amor por la Piurana. Entonces nos habla también en manera de tercera persona, ¿no? Porque bueno, nos habla de los sentimientos de Tomasito. Y un punto importante de ello es que justo ahí donde nos expresan los sentimientos es como que nos damos cuenta como si estuviéramos dentro de una película. Pero una película que no hay necesidad de verla, simplemente de verla, sino de leerla. Porque nos expresa tal y como se vería en una película. Y es cuando tu imaginación juega, ¿entiendes? Cuando tu imaginación comienza a procesar todo lo que vendría a ser la lectura. Entonces, nos damos cuenta que Mario Vargas Llosa juega también con la imaginación a través de su lectura. Entonces, es un muy buen escritor. En conclusión, tomaremos estos 3 puntos. Como primer punto tenemos la recapitulación. Se trata sobre la novela. Nos muestra a Lituma enfrentando la violencia, el miedo y las tradiciones ancestrales de los Andes peruanos, mientras intenta comprender crímenes que parecen escapar a la lógica. Como segundo tenemos el aporte o enseñanza. Más allá de la trama policial, la obra revela cómo la violencia política y cultural marca profundamente a las comunidades y plantea la dificultad de imponer la razón frente a creencias y realidades que parecen inquebrantables. Como tercer punto tenemos la invitación a reflexionar.
Lituma en los Andes nos invita a pensar en la fragilidad de la justicia, en el choque entre modernidad y tradición, y en cómo la literatura puede ayudarnos a entender las tensiones de nuestra propia sociedad. Leerla es abrir una ventana a la complejidad del Perú y a la condición humana. Dicho eso, los invito a leer la obra Lituma en los Andes.